Bienvenidos de nuevo a este espacio que compartimos. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy, porque vamos a desentrañar un misterio, una historia que ha dado mucho de qué hablar, y que créanme tiene más capas de las que uno podría imaginar. Hoy vamos a hablar de, mejor les doy una pequeña pista para que se enganchen desde el principio. Imaginen una persona, una figura pública, enfrentando una tormenta de acusaciones, rumores que vuelan por todas partes. Y en medio de ese caos, surge una respuesta. Una respuesta que no solo disipa las dudas, sino que las pulveriza. Una respuesta que deja claro que detrás de las sombras hay una verdad contundente. Ese es el tema de hoy, no era ella, la contundente respuesta que desmiente acusaciones. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta fascinante historia, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, les animo de corazón a que le den clic al botón de suscribirse aquí abajito y activen la campanita. De esa manera, se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando historias increíbles, desentrañando enigmas y, por qué no, aprendiendo un montón juntos. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. La frase que da título a este vídeo, no era ella, puede sonar simple, pero en el contexto de las acusaciones, adquiere un poder tremendo. Piensen en cuántas veces hemos sido testigos de rumores, de habladurías que, sin fundamento, han manchado reputaciones, han generado un torbellino de opiniones y han puesto a la gente en una posición sumamente vulnerable. Y es que en la era de la información instantánea, donde cada palabra puede ser viralizada en segundos, la velocidad a la que se propagan las falsedades es vertiginosa. Y muchas veces la verdad tarda mucho más en alcanzar el mismo eco. Hoy vamos a centrarnos en un caso particular, un ejemplo paradigmático de cómo una persona, o un equipo detrás de esa persona, reaccionó ante una ola de acusaciones que amenazaba con ahogarla. No les voy a dar nombres todavía, porque quiero que sientan la intriga, quiero que se pongan en el lugar de quien escucha esas acusaciones y se pregunta, ¿será cierto? La historia que vamos a analizar nos muestra cómo, a veces, la estrategia más efectiva no es el silencio, ni la defensa acalorada, sino una respuesta inteligente, documentada y, sobre todo, veraz. Imaginen la escena. Una figura querida, admirada por muchos, se ve envuelta en un escándalo. Las acusaciones son graves, o al menos así se presentan. Los titulares gritan, las redes sociales explotan y el público, dividido entre la incredulidad y la alarma, comienza a emitir juicios. En estas situaciones, es muy fácil que la negatividad se apodere de la narrativa. Los errores del pasado, por pequeños que sean, se magnifican y las intenciones, incluso las más puras, son puestas en duda. Pero aquí es donde entra en juego la diferencia entre una acusación infundada y la realidad. Y es en esa diferencia donde reside la fuerza de una respuesta contundente. En el caso que nos ocupa, no se trató de una negación genérica. No fue un simple, eso no es cierto. Fue algo mucho más elaborado, algo que demostró que quien estaba detrás de esa respuesta había preparado el terreno, había recopilado pruebas y estaba listo para presentar la verdad de forma irrefutable. ¿Y cómo se construye una respuesta así? Primero, y quizás lo más importante, es la claridad. Cuando te acusan de algo, lo peor que puedes hacer es ser ambiguo. La ambigüedad abre la puerta a más especulaciones. En este caso, la respuesta fue directa, sin rodeos, desmantelando cada punto de las acusaciones. Fue como si un experto cirujano estuviera operando, estirpando cada argumento falso con precisión milimétrica. Segundo, la evidencia. Las palabras se las lleva el viento, pero las pruebas, los documentos, los testimonios verificables, esos se quedan. En esta historia, la persona o el equipo detrás de la respuesta no se limitaron a decir, no es verdad, sino que presentaron pruebas que demostraban que las acusaciones eran falsas. Esto pudo haber sido a través de registros, de comunicaciones pasadas, de la presentación de hechos alternativos que explicaban la situación de una manera completamente diferente. Y aquí es donde reside el poder de la investigación y la preparación. No se trata de improvisar cuando te atacan, sino de tener todo listo para cuando el ataque llegue. Tercero, el timing. En el mundo de la comunicación, el tiempo lo es todo. Una respuesta tardía puede perder su impacto, o peor aún, puede ser interpretada como una admisión de culpa. En este caso, la respuesta llegó en el momento oportuno, justo cuando el rumor estaba alcanzando su punto álgido, pero antes de que el daño fuera irreparable.
Fue una jugada estratégica que demostró control y determinación. Ahora pensemos en cómo estas acusaciones pudieron haber surgido. A veces nacen de malentendí. 2. De información mal interpretada. Otras veces de envidias, de rivalidades. Y en algunos casos de intenciones deliberadamente maliciosas. Sin importar el origen, el impacto en la persona acusada puede ser devastador. La confianza se tambalea, la autoestima se ve minada, y la vida personal y profesional pueden verse seriamente afectadas. Por eso, cuando presenciamos una respuesta contundente que desmiente acusaciones, estamos ante un acto de justicia, de reivindicación. No es solo la persona acusada la que sale victoriosa, sino la verdad misma. Es un recordatorio de que a pesar de la vorágine de la desinformación, la verdad tiene una forma de prevalecer, siempre y cuando se defienda con inteligencia y con hechos. Y aquí es donde entra la parte más interesante de este caso. Lo que hace que esta historia sea tan cautivadora es la narrativa que se construyó alrededor de la respuesta. No fue solo un comunicado de prensa frío y distante. Fue algo que resonó con la gente, que apeló a la razón y, quizás, incluso a la empatía. Pudo haber sido la forma en que se presentó la información, el tono utilizado, o el detalle con el que se explicaron los hechos. Por ejemplo, imagina que la acusación era sobre un mal manejo financiero. Una respuesta contundente podría incluir la presentación de auditorías claras, de extractos bancarios que desmintieran la malversación, y de testigos que corroboraran la transparencia en las operaciones. Pero además podría haber una explicación sobre el contexto, sobre las circunstancias que llevaron a ciertas decisiones, permitiendo al público comprender la situación desde una perspectiva más amplia. O si la acusación era de carácter personal, sobre un comportamiento inapropiado. La respuesta contundente podría incluir testimonios de personas cercanas que desmintieran esa versión, o pruebas de que las interacciones fueron totalmente consensuadas y respetuosas. La clave está en mostrar que la narrativa de los acusadores era, en realidad, una ficción, una distorsión de la realidad. Lo que me fascina de estos casos es la resiliencia que demuestran las personas cuando se enfrentan a la adversidad. La presión debe haber sido inmensa. La duda, incluso para uno mismo, puede ser un enemigo terrible. Pero la capacidad de mantener la calma, de analizar la situación objetivamente y de responder con una estrategia bien pensada, es una cualidad digna de admiración. Y es que al final, la verdad tiene un poder intrínseco. Cuando se presenta de forma clara y respaldada por pruebas, es muy difícil de refutar. Las acusaciones, por muy ruidosas que sean, se desmoronan ante la solidez de los hechos. El no era ella se convierte en el grito unánime de aquellos que han sido testigos de la verdad. Este tipo de historias nos enseñan lecciones valiosas. Nos enseñan a no dejarnos llevar por la primera impresión, a cuestionar la información que recibimos, especialmente si proviene de fuentes poco fiables o si parece demasiado sensacionalista. Nos enseñan sobre la importancia de la investigación, de la verificación de datos, antes de formar una opinión. Y sobre todo nos recuerdan que detrás de cada noticia, de cada rumor, hay personas reales con vidas y reputaciones que pueden verse gravemente afectadas. La respuesta contundente que desmiente acusaciones no es solo un acto de defensa, es un acto de valentía. Es la valentía de enfrentarse a la falsedad, de luchar por la verdad, incluso cuando las probabilidades parecen estar en contra. Es la demostración de que la integridad y la honestidad, cuando se defienden con firmeza, son invencibles. Piensen en la repercusión que tuvo este caso. No solo se limpió el nombre de la persona involucrada, sino que también se generó un precedente. Se demostró que es posible enfrentar y superar las acusaciones falsas. Se inspiró a otros a no rendirse, a no dejarse amedrentar por los ataques infundados. Así que cuando escuchamos esa frase, no era ella, debemos recordarla no solo como una negación, sino como una afirmación. Una afirmación de la verdad, de la justicia y de la capacidad humana para superar la adversidad con inteligencia y determinación. Es una historia que nos habla de la importancia de la comunicación efectiva, de la solidez de las pruebas y de la fuerza de la verdad. En resumen, hemos explorado cómo una respuesta contundente, fundamentada en la claridad, la evidencia y el timing adecuado, puede desmantelar acusaciones infundadas. Hemos visto cómo la narrativa juega un papel crucial en la percepción pública y la importancia de la resiliencia y la valentía al enfrentar la falsedad. Esta historia nos enseña a ser escépticos con los rumores y a valorar la verdad sobre todo. Espero de verdad que este vídeo les haya parecido tan fascinante como a mí.
Me encanta poder compartir estas historias con ustedes, historias que nos hacen reflexionar y nos dejan enseñanzas valiosas. Ahora, me encantaría escuchar sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre este tipo de situaciones? ¿Han presenciado alguna vez una respuesta similar que les haya impactado? Déjenme sus comentarios aquí abajito, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, si les pareció interesante e informativo, por favor, denle un gran me gusta a este vídeo. Eso me ayuda muchísimo a que YouTube lo muestre a más personas. Compártanlo con sus amigos y familiares, con quien creen que pueda interesarle esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Su presencia aquí es mi mayor motivación. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más enigmas y más aprendizaje. Cuídense mucho y hasta la próxima. Chao.